uno de los que más se usa, pero así como tenemos software antiplagio, que hay una serie de software, está Turnitin, está PlayScan, está Viper, están varios software, pues lo mismo pasa con los gestores bibliográficos. Hay varios de ellos, vamos a conocer uno de los más conocidos, de los más populares, pero lo interesante de aprender de esta herramienta es que ustedes se van a llevar este conocimiento, quizá lo practiquen y lo usen mucho, esa es la intención, porque a medida que ustedes vayan avanzando en sus estudios de grado, en su formación, de pronto más adelante que quieran aspirar a una formación de posgrado, maestría, etcétera, y por qué no niveles más adelante, pues les va a ayudar el haber conocido esta herramienta para organizar la bibliografía base de su trabajo. Entonces, sin más por el momento, le voy a dar la palabra a Jessica para que nos hable como tal de los gestores bibliográficos. Muchas gracias, profe. Bueno, pues digo gran parte de lo que tenía que haber hecho, pero muchas gracias. Bueno, de nuevo, mi nombre es Jessica González. Ya ven que este es mi correo de contacto por este ladito. Me pueden preguntar cualquier cosa, duda que tengan más adelante por este ladito. Ya saben que de todas formas, si tienen preguntas o de manera general durante la capacitación, me pueden interrumpiendo tranquilamente, encendiendo preferiblemente su micrófono para ir resolviendo todas las preguntas. El objetivo de la capacitación de hoy, bueno, principalmente es conocer el gestor bibliográfico. Como dijo la profe, hay muchos gestores bibliográficos, ¿cierto? En el que me voy a enfocar el día de hoy se llama Mendeley, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Aprender a organizar los documentos que utilizamos, también como lo menciona ahorita la profe, es porque a veces cuando manejamos demasiada información, es bueno tener la información organizada y centralizada en un solo lugar. Y para eso me va a servir a mí el gestor bibliográfico. Y a la vez realizar las citas y las referencias con dicho gestor. Como esto es una capacitación un poquito más práctica, por así decirlo, sería bueno, claro está, si pudiéramos ir paso a paso. Si que fueran siguiendo el paso a paso conmigo sería muy interesante, la verdad. Yo voy a empezar entonces ya a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo de Google. Gracias, profe. Entonces, ¿qué son los gestores bibliográficos? Los gestores bibliográficos, como ya se mencionó, son herramientas que me van a permitir a mí organizar los documentos que yo estoy utilizando en mis trabajos. A veces solemos manejar demasiada información sobre diferentes materias, entonces, claro, cuando yo estoy empezando a descargar artículos, libros, demás, a veces van a quedar como muy dispersos, ¿cierto? Porque yo descargo algo, entonces no sé si está en el escritorio, si está en descargas, si está de pronto en una carpeta que yo hice en mi computador. A veces, de hecho, tanta información en mi computador puede hasta poner lento, porque claro, los documentos pesan también. En cambio, por esta parte, los gestores bibliográficos, yo voy a poder organizarlos y alojarlos en un solo lugar y que me queden ahí, ¿cierto? Sin no tener que buscar por todo lado de mi computador, sino que ya sé que ese documento está en ese gestor en específico. Y a la vez me van a ayudar a realizar las citas y las referencias por medio de ese gestor. Como también mencionó la profe, hay muchos gestores sobre, ¿cierto? Hay unos que son privados, hay otros que son gratuitos. Entonces tenemos, por ejemplo, Reforce, Zotero, CityULite, Lantin, Eno, Colab, Conoti, muchísimos más que por aquí no me aparecen. Y el que me va a especificar, vamos a centrar el día de hoy, es Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico gratuito, muy reconocido a nivel mundial. Muchas personas utilizan Mendeley para realizar las actividades que yo les dije ahorita. Para esto, buscar normal así, Mendeley, se llama Mendeley
tal cual. Y les va a aparecer esta partecita acá. Esto es como lo primero que va a mostrar. Por acá dice Dowland Mendeley Reference Manager. No descarguen este de aquí. Esta, no. Es importante descargarlo con nuestro computador porque por esa parte del computador vamos a poder hacer las citas y las referencias. Si no lo descargamos, él no me va a ayudar con esa parte de las citas y las referencias. Solamente va a ser útil si yo lo descargo a mi computador. De todas formas tiene dos versiones, por así decirlo, la web y la de computador, que ahorita también vamos a ver, que es muchísimo más útil, al menos para esa parte de las citas y las referencias. Entonces, Jessica, en ese hola. sentido, podremos decir que, digamos que el descargarlo me va a permitir, digamos, sincronizarlo con mi Office de Word, ¿cierto? Para poder hacer o aplicar eso que tú nos dices de la cita y la referenciación, porque la versión online, que sería la que uno encuentra en el navegador, no me permite ese paso, ¿cierto? La versión online, o sea, si yo solamente trabajo con la versión online, no me va a permitir esa partecita de las citas, porque él tiene un plugin con Word, sí. Exacto. Y ese Listo. plugin con Word solamente se instala cuando yo descargo el Mendeley de escritorio. Perfecto. Pero no descarguen este. Este es el Reference Manager. Este es mucho más especializado, como mucho más, sí, mucho más avanzado. Entonces, este no. Descarguen este que dice acá, Mendeley Desktop for Windows. Este sí. Descarguen este. Le voy a dar ahí. Es una descarga pues bastante rápida. No pone computador pesado. Bueno, claro, esta también depende del computador. Pero no pone el computador así lento ni nada. Es como si prácticamente no existiera ahí en el computador. Lo pueden descargar si manejan Windows, si tienen computadores Mac o para Linux. Miren que tengo como 3 opciones para descargarlo dependiendo, pero está en el sistema de mi computador. Entonces le dan ahí, pero como ya lo tengo instalado, acá lo tengo, pues no lo voy a como a ejecutar. Pero miren que él está descargando de forma muy rápida, no se demora. Entonces si pueden hacerlo en este momentico sería muy bueno que lo vayan haciendo. Bueno, ya me abrió de hecho porque de nuevo ya lo tengo ahí. A usted les va a aparecer otra partecita donde le va a decir que lo ejecuten. Entonces mientras van haciendo eso, o lo pueden dejar ahí mientras tanto, me voy a la parte de crearme la cuenta. Si no lo han hecho, pues no sé si alguna persona ya tenga, bueno, pregunto por el derecho, ¿ya alguno de ustedes ha tenido cuenta con Mendeley o no? No. A ver. Entonces se van a esta partecita. Bueno, algo también les mencioné una vez es que como es mundial, ¿cierto? Está utilizado a nivel mundial, Mendeley está totalmente en inglés. Todo va a estar siempre en inglés. Aquí al menos en la parte de la versión web me voy a ayudar del traductor de Google como para estas cositas, pero la versión de escritorio sí va a estar totalmente en inglés. De todas formas, no es tanta la diferencia con la web que vamos a ver ahorita. Entonces, me va a ayudar con esta traducción de Google para esta parte de acá. Entonces, me voy a esta parte que dice crear una cuenta. Ay, miren, me salgo. Traducir y crear una cuenta. Como es gratuito, yo puedo crearme la cuenta con el correo que yo desee, ya sea institucional, personal, ¿cierto? Ustedes pueden crear la cuenta con el correo que ustedes deseen. La verdad, acá no hay como algún problema con eso, porque lo vamos a hacer de manera gratuita. Entonces va a leer cualquier correo que ustedes ya pongan. También lo pueden hacer con los dos, claro está, ¿cierto? Tanto institucional como personal. Pero eso sí, tengan en cuenta en dónde van a empezar a guardar los documentos. Que no vayan a guardar los documentos, es que uno los guarde en la personal y el otro los guarde con el correo institucional, porque luego, claro está,
van a estar en diferentes cuentas y no sé bien en cuál. Por eso es preferible que lo hagan con una, pero si desean pueden hacerlo con dos. Yo acá lo voy a hacer el ejemplo con uno de Gmail. Le doy continuar, solamente es copiar mi correo acá. Le doy continuar. Vamos a traducir. Acá pongo mi nombre. Por acá pongo mi apellido. La contraseña que desee. Claro está. Teniendo en cuenta estos criterios. Vamos a inventar una así rápidamente. Aplicando de nuevo estos criterios para que esté de acuerdo bien la contraseña. Si deseo mantener la sesión abierta o no. Y luego ya registrarme. Miren que son pasos muy sencillos para yo crearme la cuenta. Es solamente mi correo, mi nombre, mi apellido, la contraseña, si deseo mantener abierta la sesión siempre o no, y registrarme. No les va a llegar nada al correo, como por ejemplo a veces que llega como verifica tu correo, algo así, ¿no? Él te deja crear la cuenta inmediatamente. Como ya tengo una, entonces me voy a devolver. Para iniciar sesión con ella. Entonces por este lado inician sesión con el correo con el que se crearon la cuenta y la contraseña. Y le dan ingresar. Por este lado le dan ingresar. De nuevo, traducir. Bueno. Entonces ya cuando yo ya me ingreso, siempre voy a tener esta página principal acá. Por este ladito tengo buscar, biblioteca, y acá me va a aparecer mi nombre, mi apellido, en este caso Biblioteca Capacitaciones. Vamos a ver uno por uno. El primero es buscar. Aquí tenemos como un buscador, ¿cierto? Esto es como un tipo de base de datos que tiene el mismo Mendeley. Claro está, no va a ser siempre el reemplazo de las bases de datos que conocemos, pero me va a ayudar al menos a buscar documentos que de pronto me puedan servir. Solamente que estos documentos que están alojados acá es porque alguien los subió, es decir, alguien que tiene una cuenta de Mendeley los subió acá. Vamos a encontrar muchos que sí están alojados en revistas, porque lo mismo, alguien subió el documento acá, puede ser el mismo investigador o alguien más que subió el documento acá mismo. Pero como dije, hay como esto es con mundial, entonces probablemente los investigadores también hayan subido sus mismos documentos acá en Mendeley o cualquier otra persona también los haya subido acá. Entonces aquí empiezan a buscar sobre su tema. Yo voy a buscar uno así general sobre economía. Entonces aquí ya me empiezan a aparecer algunos resultados. Por este ladito hay como unos filtros, porque de nuevo funciona muy parecido a una base de datos. Se puede decir que es una base de datos de Mendeley, pero aún así no va a ser el reemplazo de las bases de datos que ya conocemos. Bueno, esta parte que hice diario son los artículos de revista, solamente es con el traductor. Es que ahora está, va a ser un poquito, esa traducción va a estar un poquito errónea a veces. Entonces, cuando diga diario, es porque son los artículos. Y claro, es también que muchos dicen revista, esto también es una revista, de nuevo, o alguien lo subió complementando la información, o los mismos investigadores lo hicieron. Una pregunta, Jessica. Claro, Toda dime. esa bibliografía que yo puedo buscar allí por medio de Mendeley es de acceso abierto, es decir, puedo tener el paper, opción de poder tener el paper, o él a veces me dice, vea, existe tal artículo, pero no lo puedo ver. Sí,
Por ejemplo, mira que este de acá me dice acceso abierto y el lector dice PDF y acá abajito PDF. Mientras que el de acá no me da la opción y en ningún lado tengo el PDF. Como un Mm, 50-50. Unos sí, ah, otros no. encuentro algunos y otros no, perfecto. Bueno, y Exacto. la otra pregunta es, esto mismo que estoy haciendo en esta versión de Mendeley online, en el navegador, lo puedo hacer en la versión de escritorio. Esta De de buscar no. Ok, listo. Esta, esta parte de buscar solamente va a estar acá en la versión web. Vale. Eso. ¿No? Y se puede crear, o sea, cuando yo descargué Mendeley, lo descargué aquí en el escritorio y me pedía entre un correo electrónico. Puedo utilizar el mismo correo electrónico que utilicé para la versión web. Sí, profe, claro, porque es la misma cuenta. No Ah, importa qué versión sea, si de escritorio o web, es con la ok. misma cuenta. Bueno, perfecto. Entonces aquí, miren que acá, de nuevo, como dice la profe, hay unas que están en acceso abierto y podemos ver el PDF. Acá al ladito me dice ver PDF. Cuando yo le doy clic ahí, él a veces lo descarga inmediatamente, el que lo va a descargar, o me lo va a abrir en una página aparte. Este no lo quiso dar. Vamos a mirar si este es otro. Algunos lo descargan ahí inmediatamente. Vamos a ver si este también me da. No lo está descargando inmediatamente, entonces claro está, van a quedar en mi computador. Por este medio de la base de datos de Mendeley, le voy a decir la base de datos, no es un reemplazo como de cualquier otra base de datos, pues le voy a decir así. Yo acá empiezo yo a agregar, o es mi primera opción, mi primera parte, para empezar a agregar los documentos a mi biblioteca. ¿Qué es mi biblioteca? Miren que acá al ladito dice biblioteca. La voy a abrir, la selecciono. Y está así. En ese momento está en blanco, no tengo ningún documento. Esta parte que ustedes ven acá va a ser lo mismo que se van a encontrar en la versión de escritorio. Ahorita vamos a hacer la comparación, pero esta parte de la biblioteca, es decir, el escritorio lo que va a descargar, por así decirlo, en la biblioteca. Es decir, esto acá. Me voy a dar traducir. Entonces, esta sería la primera opción para yo agregar documentos. ¿Cómo los hago? Solamente miren que abajo también dice agregar a la biblioteca. Yo le doy clic ahí, ella lo hizo. Entonces yo puedo empezar a agregar documentos, que este está como interesante, démosle agregar, que este también, y este, y este. Entonces miren que ahí ya fui agregando 4 documentos. Y puedo continuar así, agregando más y más documentos. Entonces por este ladito tengo los nombres de los autores, el año en que se publicó el documento, el título del documento y la revista o la fuente donde está publicada. Y por acá tengo la fecha. Es que, miren, es que el doctor es súper extraño a veces. Dice añadido, pero cuando lo traduzco a español dice adicional. De hecho es el añadido, es decir, la fecha o la hora en la que yo añadí el documento. Y por acá, no se ve bien, por acá dice en inglés file, es decir, documento. En este ladito a veces, depende con algunos, me van a aparecer como un documento, como un icono de documento. Eso quiere decir que estos de acá van a tener el documento. Claro está, yo siempre que añado estos, así tenga el PDF o no, él nunca lo va a añadir con el documento, con el PDF. Y ahorita les voy a decir cómo si se hace esa parte de añadirlo inmediatamente con el PDF. Pero al menos con la versión de la base de datos de Mendeley nunca lo va a hacer. Él solamente me va a arrojar a mí los datos que son necesarios para yo realizar las citas y las referencias. Eso solamente me añadirá a mí Mendeley cuando yo lo hago por la base de datos de él. Los datos para hacer las citas y las referencias. Por acá al ladito izquierdo, entonces tengo todas las referencias recientemente añadido,
Entonces, lo que acabo de añadir. Si he leído algo recientemente, me aparecerá por este lado. Hay algo que se llama favoritos. Esta parte favoritos es porque miren que al lado de cada documento hay unas estrellitas. Entonces, por ejemplo, este de acá, este es mi documento oficial, este es el documento que yo siempre utilizo para el trabajo, este es el que el más importante, por así decirlo, lo voy a añadir a favorito. Le pongo la estrellita y ahí quedó. Luego, como que, ay, ve, no, este yo sé que sí, este también es uno de mis favoritos, el que yo más voy a utilizar, tal cosa, y estrellita. Y ahí van a quedar guardados en la, por así decirlo, carpeta de favoritos, esos que yo pongo estrellita. Acá están mis publicaciones. Cuando no hay publicaciones, él me dice reclamar mi perfil en Scopus para obtener las referencias y sincronizarlo con esta colección. Esta parte ya es más para investigadores o aquellas personas que hayan subido referencias de Scopus. No sé si la profe de pronto tengas un perfil o algo en Scopus, lo pueden hacer, o si también alguno de los presentes tiene un perfil Sí, ahí. yo tengo. Sí, Yo tengo y de hecho yo he subido. Mi pregunta es, cuando uno sube los artículos de uno, quiere decir que a lo mejor cuando alguien le dé buscar ahí en la biblioteca de Mendeley, pues lo puede encontrar sí, profe, porque lo está sincronizando con tu con mi perfil perfil. o bueno, con sus referencias en Scopus, y a la vez se sincroniza con esta colección de acá. Ah, excelente. Entonces lo puedes hacer, profe, porque, bueno, algo que me pasó por alto, y es que Mendeley pertenece a la misma empresa de Scopus en Saidiren, es decir, la empresa se llama El Sevier. El Sevier es una empresa que tiene bases de datos como Scopus, en Saidiren, que son dos de las que tenemos en la biblioteca, y Mendeley. Entonces, claro está, como las tres están conectadas, por así decirlo, él me va a aparecer estas cositas de acá. Y también, cuando yo esté buscando en esas bases de datos, puedo mandar directamente los documentos de allá para acá. Ahorita ya vamos a hacer un ejemplo ahí. Entonces, profe, si deseas, puedes hacer esta partecita acá del perfil. Por acá tengo la basura, es decir, aquello que yo ya haya eliminado. Si yo por accidente elimine algo que no debía eliminar, me voy a esta partecita, selecciono el documento que no debía eliminar. Miren que acá, no sé si se ve bien, pero a cada lado del nombre, del apellido, hay una casilla, entonces selecciono. Aunque no, este no debía haberlo eliminado. Lo selecciono y abajito me dice restaurar. Y ahí ya está. Y me restaura con todos los datos y también con la fecha en la que yo lo subí la primera vez. Por este ladito tengo colecciones. ¿Qué es esta parte de colecciones? Yo acá tengo todos mis documentos, ¿cierto? Pues acá en la parte de todas las referencias. En este momento tengo poquitos, tengo 6. Los encuentro fácilmente, sé cuáles tengo, cuáles son los autores. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo demasiados documentos? Porque por ser gratuito, ustedes tienen un espacio de 2 gigas. Uno piensa que eso es muy poquito, pero la verdad, acá en la parte de Mendeley, es muchísimo. Porque claro, en ese momento solamente tengo puro dato. Y cuando se subo PDFs, aún así, va a seguir siendo bastante. O sea, va a tener bastantes documentos. Yo haciendo, por ejemplo, estas capacitaciones, he llegado a tener hasta 80 documentos acá mismo. Entonces miren que son bastantes documentos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya tengo 80 documentos acá, en toda la parte de todas las referencias? Yo sé que yo tengo un documento por ahí, pues no me acuerdo cómo se llama y yo lo necesito para el trabajo de la clase. Lo puedo buscar por este lado, sí, pero ¿qué pasa si no me acuerdo ni del autor y que medio me acuerdo del título? A los 80 documentos van a ser mucho. Y también suele pasar que yo, por ejemplo, subo documentos de 4 clases que tengo. Entonces, claro, se van a ir mezclando. Entonces, que tengo la clase de la profe, luego tengo otra clase y así. Entonces, claro, se van a ir mezclando los documentos
ahí y no voy a poder encontrarlos de la mejor manera, la manera más clara. Para esto, yo me creo esta parte de las colecciones. Esta parte de las colecciones es como carpetas, voy a decir que son carpetas, en donde yo voy a empezar a alojar esos documentos que voy subiendo ahí, a Mendeley. Yo puedo crear las carpetas, ya como ustedes prefieran, si por los nombres de las clases, si por los nombres de los profesores, si por temas también. Voy a hacer, por ejemplo, no sé, voy a crear clase 1. Para crearla le tienen que dar enter, copian el nombre de la materia, del profesor, del tema, y le dan enter. Porque si yo clase 2, le doy clic por acá, él no me crea. Entonces siempre le tengo que dar enter. Clase 2, clase 3, clase 4. No le di enter, clase 4. Yo puedo crear las carpetas que desee. He llegado como hasta 10 carpetas creadas. No sé si ya más allá haya un límite. Seguramente de pronto hay un límite, pero no sé bien cuál sea. Entonces aquí ya tengo esas carpetas divididas por los nombres de las clases o las materias que yo tengo. Porque claro, yo en las 4 clases estoy manejando gran información, gran cantidad de documentos sobre diferentes temas. Acá yo ya empiezo a organizar estos 100 o más documentos que tenga de manera mucho más organizada. Como decía ahorita la profe, voy a empezar a organizar mis referencias y los documentos que yo tenga mucho más organizada. Yo como agrego un documento de estos a una de estas carpetas, le doy clic ahí al ladito y miren que ahí abajo me dice organizar. Entonces le doy ahí, le digo añadir a la colección y le digo que quiero añadir a la carpeta clase 1 y agregar. Claro está, él va a seguir acá, ¿sí? Pero también va a estar en la carpeta clase 1. Que este documento pertenece a la carpeta clase 2. Entonces, selecciono, agregar. Y continuar. Entonces ya sé que si yo tengo varios documentos acá, voy separándolos para ponerlos en las diferentes materias o diferentes temas que tenga. Y así ya sé que a la próxima, si necesito un documento sobre la clase 1, me voy a ir a la carpeta directamente y ahí va a estar. Y así puedo continuar con el resto de los documentos que yo tengo. Y organicemos esta la clase 4. Miren que ya cada uno tiene su documento ya alojado. Con esta parte de las carpetas también puedo hacer, le dan clic derecho, entonces rebautizar, que es renombrar, es decir, si les quiero cambiar el nombre, borrar, entonces que ya no necesito esta carpeta, voy a eliminar esta, borrar. Y también puedo crear una nueva colección, es decir, crear una subcarpeta de la carpeta. Entonces que en la clase 1 yo estoy viendo, no sé, diferentes temas. O que necesito que, por ejemplo, que este documento lo voy a utilizar yo en la introducción y estos otros yo en el marco conceptual y los otros en las conclusiones, no sé. Acá yo puedo empezar también a subdividirlo en otras carpetas. Entonces voy a poner, por ejemplo, no sé, tema 1. Saben que siempre le tienen que dar enter, tema 2, enter y tema 3. 3. Enter. Entonces que este documento yo lo necesito es en la carpeta tema 1 y agregar. Él va a continuar en esta carpeta, sí, pero también va a estar alojado en la carpeta tema 1. De esta manera, yo ya organizo muchísimo mejor todos mis documentos que yo estoy utilizando para mis trabajos. ¿Vale?
O sea que va a estar en la carpeta general, que sería clase 1, pero adicionalmente lo encuentro subclasificado en una de los 3 temas que creé. Exacto. O sea, siempre va a estar Ok. acá, pero yo sé que estoy en el tema 1, en el tema 2 y así. Por ejemplo, pasa lo mismo con esto. Yo sé que acá van a seguir todas mis referencias, pero sé que estos documentos, uno de estos está en la clase 2, en la clase 3, en la clase 1 y a la vez en el tema 1 y así sucesivamente. Bueno, pero hay una pregunta, porque digamos que hasta el momento todo lo veo muy chévere, porque digamos que esos documentos que tú tienes allí son documentos, mi pregunta es, que tú recuperaste a partir de la búsqueda ahí mismo en Mendeley, Ujú. o son documentos que uno descargó de una base de datos paga. También, profe, es que esta forma sería como el primer paso, o sea, esta partecita es como uno de las opciones para añadir documentos ahí. Y ahorita les iré mostrando varias para seguir subiendo documentos. Eso, porque es que, por ejemplo, como tú muy bien lo decías, Jessica, no todo lo encuentro en las bases de datos de Mendeley. Entonces, por ejemplo, yo descargué un paper de una base de datos o una tesis, ¿cierto? De un repositorio digital. Entonces, yo lo quiero organizar en mi gestor bibliográfico. Entonces, ¿cómo hago para esa bibliografía que no que no estoy, digamos, esa bibliografía que tengo aparte, pero que no es de Mendeley? También se puede organizar, ¿cierto? Claro, profe, es que Mendeley tiene muchas opciones, como voy a ir mostrándoles ahorita, para yo subir documentos acá. Tiene demasiadas opciones para yo ir subiendo los documentos. La primera es agregándolo por Perfecto. mismo Mendeley. Con ellos mismos, listo. Ya por acá continúa, está la parte de los grupos privados. Eh, Acá sí tienen un límite, es que son solamente 5 grupos. Acá ya tengo 5. Y de hecho, cuando voy a intentar crear otro, él me dice que me actualice mi suscripción, es decir, que pague para poder crear más grupos. Porque si creo, o sea, si pago por Mendeley, creo que tengo como hasta 100 grupos o algo así. Tengo bastantes más. He tenido un problema últimamente con las capacitaciones de Mendeley por esta parte de los grupos, porque he intentado eliminarlos, pero no me da. Yo creo que es algo que ya de Mendeley mismo, que en ese momento está como generando problemas con esta parte de los grupos, porque aún así elimine uno y no me quiere dar, entonces me toca dejarlo así mientras tanto. Pero ustedes se pueden crear hasta 5 grupos en esta parte. ¿Qué es esta parte de los grupos? Mendeley también es colaborativo, es decir, yo estoy realizando un trabajo con otras 4 personas, es decir, somos 5 personas en un grupo. Claro está, cuando somos tantas personas en un grupo, cada una está mirando documentos de manera individual. Entonces una persona por allá, otra persona por aquí. Entonces yo no sé, y ellos tampoco saben, si los documentos que yo estoy mirando, si los documentos que ellos están mirando, si van a servir, o si, no sé, o si todos estamos mirando el mismo documento. Entonces, claro, cuando a veces somos tantas personas en un grupo, para mirar esa parte de los documentos es bastante complicada porque no sabemos bien con qué están trabajando ellos, ni ellos saben con qué estoy trabajando yo. Para esto yo me creo un grupo privado. Voy a hacer el ejemplo con uno de estos que tengo acá. Y al hacerlo, yo los invito a ellos a esto y claro está. Yo voy subiendo mis documentos a este grupo y ellos van subiendo también sus documentos a este grupo. Para esto, le dan clic derecho, entonces, bueno, está cambiando el nombre del grupo. Crearle una nueva colección, es decir, yo también puedo crearle colecciones acá a los grupos. No, está un poquito lentico, igual me creo la colección. Ya saben que podemos separarlo también por la parte de colecciones. Y acá dice administrar grupo. Por este ladito dice 1 de 25, es decir, en cada grupo que ustedes creen, tienen para invitar a 24 personas, porque cada grupo tiene un máximo de 25, incluyéndome a mí. De no, porque es gratuito. Si fuera ya privado, ya sería muchísimas más personas a las que puedo invitar, pero de todas formas 25
pues para mí yo creo que es más que suficiente. Le dan en invitar y miren que dice 24 invitaciones. Es decir, acá yo empiezo ya a agregar las direcciones de los correos electrónicos de las personas, que están los correos electrónicos con los que se crearon Mendeley, y los empiezo a invitar a este grupo. A ellos les va a llegar una invitación al correo con el que se crearon Mendeley, le dan a aceptar y listo. Solamente que yo creo que en este momento, si hay un problemita con esta parte de los grupos con Mendeley, toca esperar a ver si arreglan eso, esa parte ahí, porque que yo intento eliminarlos, de hecho eliminé ahorita uno y aún así no me deja agregar. Y intento eliminarlo varias veces y tampoco me ha dejado. Entonces yo creo que por el momento sí Mendeley ya tiene un problemita con esta parte de los grupos. Entonces si ustedes ven que no les da cualquier cosita, hay que tener un poquito de paciencia. Pero es muy buena herramienta para esta parte del trabajo colaborativo. Que nuevo, cuando ellos aceptan la invitación y acceden a este grupo, pueden ir subiendo los documentos acá mismo. Entonces yo veo lo que ellos suben, ellos ven lo que yo subo. Si vemos que hay alguno repetido, pues claro está, eliminamos ese repetido y a la vez puede hacer las citas y las referencias con esos documentos que ellos suben. Ellos también van a hacer las citas y las referencias con los documentos que yo subo. Tienen hasta 24 personas para invitar. Entonces, esta fue la parte de mi biblioteca. Miren que es bastante interesante. Así tal cual está viendo aquí. Así va a aparecer ahorita la versión de escritorio. Ahorita ya les muestro. Y por aquí ya me dirijo a una última partecita que es mi perfil. Entonces le dan ahí clic derecho, se van a ajustes. Y acá ya es como añadir daticos que no lo hicimos cuando nos creamos la cuenta. Como por ejemplo añadir foto. Por este lado poner la situación académica. Si son profesores, investigadores, estudiantes. La disciplina a la que pertenecen, hay diferentes disciplinas. Entonces, ciencias agrícolas y biológicas, química, lingüística. Si desean cambiar la contraseña también sería por este ladito. Y claro está, ya si quieren cerrar la cuenta de Mendeley, no sé por qué no quieren tener más Mendeley, le dan por este ladito. Por acá no está el perfil de Scopus para conectarlo. Una vez conectado, las publicaciones de su perfil de autor de Scopus se agregarán continuamente a su carpeta Mis publicaciones. Es decir, a esta partecita de acá. Y por acá hay algo que se llama configuración de carreras. Esto es algo nuevecito y es como una bolsa de empleo que tiene el mismo Mendeley. Por lo mismo, como está nuevecito, entonces los empleos enfocados a Colombia, porque los que yo he buscado no hay. No hay nada enfocado en Colombia. Por acá está mi información personal. ¿Cómo funciona? Igual que una bolsa de empleo. Yo voy agregando la información personal, las preferencias de trabajo, la educación, la experiencia laboral, idiomas, habilidades y demás. Por acá el archivo adjunto. Por acá digo si encontraron trabajo. Entonces, de nuevo, es muy poco lo que se encuentra, o de hecho nulo lo que se encuentra enfocado a Colombia. Muchos son ya de manera internacional, ya sea en Estados Unidos o Europa, o también Asia, de hecho. Pero no sé, para aquellas personas que de pronto más adelante deseen emigrar por allá para buscar trabajo, pueden hacerlo por este ladito. Porque miren que se encuentra bastante cantidad de trabajos. Ya teniendo entonces todo esto acá en cuenta, voy a pasar a una segunda forma de agregar documentos y es por medio de otro plugin, por así decirlo. Entonces, estando acá en mi perfil o estando en la base de datos, bajan cualquiera de las dos formas. Acá en la biblioteca ya no les da, porque no les da para bajar. Y acá dice descargas. Entonces tengo el administrador de referencias, que es el Reference Manager, que yo le dije que era como más especializado. Y acá abajito dice importador web. Selecciono el importador web y este importador web o web importer es muy importante o muy útil
¿Por qué? Porque va a importar artículos, páginas web y otros documentos desde los motores de búsqueda a mi biblioteca. Entonces, yo añado ese Web Importer a Chrome. Él lo que va a añadir es una extensión, yo ya la tengo por este ladito, entonces me dice que eliminar, a usted le va a aparecer añadir, lo hace y la ponen acá. Esta parte de Web Importer es muy útil porque cuando yo estoy viendo páginas web, ¿cierto? Cuando estoy viendo como esas partecitas ahí, y la quiero guardar, claro está, o uno lo hace por la parte de los marcadores, o lo hace inmediatamente por aquí, Mendeley Web Importer, y le va a aparecer en su biblioteca. Entonces yo, por ejemplo, a buscar, no sé, Ministerio de Educación. Entonces yo estaba viendo algo del Ministerio de Educación. Yo escojo uno. Vamos este. Tenemos que cargue. Entonces yo estaba leyendo esto y que yo sé que voy a citar, por ejemplo, esto. Yo sé que en mi documento yo voy a citar esto del Ministerio de Educación. Entonces lo que voy a hacer es guardarlo en el mismo Web Importer. Entonces selecciono esta extensión. Acá me dice que una referencia detectada, que fue este de acá. Yo le digo que lo selecciono. Me dicen dónde lo quiero guardar. Es muy útil que cuando uno haga esto, lo guarde inmediatamente en la carpeta a la que van a utilizar. Porque no, así no van a estar, por ejemplo, por este ladito, pasando, sino que a veces, claro está, no siempre va a aparecer la opción de esto, pero lo pueden hacer inmediatamente. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en el tema 1 de la clase 1. Le doy a añadir, ahí le está añadiendo, me devuelvo, pero que sincronice y ahí ya está. Y también está en el tema 1. Ustedes siempre que vayan a guardar documentos, lo pueden haciendo ahí inmediatamente. También pasa con bases de datos, muchas de acceso abierto, entonces voy a ponernos economía. Hablamos este. Se me abrió como rarito. Entonces añaden esta partecita, esperamos que cargue. Él se puede demorar un poquito, pero yo creo que es por el internet. Entonces él me saca artículo o la página web. Yo voy a guardar el artículo porque miren que me está diciendo aquí que tiene el PDF. Selecciono la carpeta, tema 1, igualmente por acá pueden cambiarlo. Entonces que lo voy a hacer en tema 2 y añadir. Me devuelvo, espero que actualice, ahí ya lo hizo. Y claro está, en tema 2 ya también está. Y en clase 2 también, en clase 1 también están los documentos que estoy añadiendo. Entonces es bastante buena esta parte de Web Importer para cuando uno está como en bases de datos o en páginas web y la necesita guardar, lo pueden hacer por este ladito y va a quedar guardado acá mismo. También pasa, por ejemplo, con los repositorios, entonces, por ejemplo, voy a buscar, no sé, repo, primero que me aparezca, de la Universidad Nacional. Entonces, voy a buscar economía. Veamos este. Entonces, él lo que va a hacer es guardar, claro está, la página web
le digo que y miren que ahí me está diciendo ver PDF, o si deseo también la página web, lo hago, y por acá me está mostrando como el enlace. Le voy a añadir a Mendeley, solamente que acá ya nos mostró la opción de guardar en la carpetica, pues yo le digo que a veces sí lo da, a veces no tanto. Esperamos. Y ya no me guardo ninguna carpeta, ni acá tampoco, sino me lo guardo directamente pues en todas las referencias. Miren, profe, que desde el mismo repositorio lo puedo hacer porque me está diciendo ver PDF. Y por acá al ladito, miren que yo les dije que a veces parecía un documento, como un icono en un documento. Esto significa que estos documentos que tengo acá tienen los PDFs. Y ahorita en la parte de la versión de escritorio les muestro esa partecita de cómo descargar los PDFs. Yo siempre puedo hacer con esta parte de Web Importer todo aquello que yo esté buscando en internet. Guardarlo directamente ahí. Que es bastante interesante y muy buena esta parte. Esta es como una segunda forma de guardar los documentos por medio del Web Importer. Voy a seleccionar otro. Hagamos este. Fíjate que este ya voy a intentar descargarlo. Ahí. Siempre intenten añadir la extensión de Mendeley a Chrome para que siempre les aparezca esa opción de guardarlos ahí mismo. No sé si hay preguntas por el momento con esta versión web, con el Web Importer. No. Jessica, sí, yo estaba tratando de hecho de guardar un PDF, pero no sé, pues como tú lo decías, ahí a la biblioteca y a su vez a una carpeta en particular y no me estaba dejando. Me pide, por ejemplo, pues me pide loguearme con lo del Tecnológico de Antioquia, pues no me dejó. Ay, pero intentaste, pues, ya mandaron estos documentos a esta carpeta. ¿No te dio? Ay, qué raro. Y ya tenías ingresado todo propio ahí. Sí, o sea, yo busqué un paper ahí en Cielo y lo Ujú. quería ingresar. Entonces ya le di pues como el plugin que tú dices, pero nunca me salió, nunca El cuadrito. me salió el cuadrito de Mendeley, pero no me sale como que en dónde quiere que lo ponga, no, me salió el cuadrito de Mendeley y Ah, yo lo que hice fue que pues, ahí dice añadir archivos a PDF si están disponibles, pero pues no sé finalmente si sí me agregó y tampoco sé cómo agregarlo a una carpeta en particular. bueno. A veces no siempre sale la opción de agregar una carpeta particular. Por ejemplo, cuando Ah, intenté agregar uno de estos, no me intenté así él a veces no me sale esa opción. Entonces yo lo que yo hago es añadirlo. Por ejemplo, aquí no me da. Miren que no me da como la opción de añadirlo. Entonces me dice que añada Mendeley directamente y él me lo va a añadir esa es a la parte de toda la referencia. Y ya cada parte en toda la referencia yo ya lo mando dándole clic a esa opción de añadir a la colección. A veces sí suele pasar bueno, eso. ya después lo cambia. Bueno, sí te dio propio ahora Sí, sí. ya después uno, es que Ujú. se te está entrecortando, que ya después Ahí uno en sí. la librería entra y cambia, ¿cierto? Ajá, eso. Sí, porque mira que por ejemplo este otro tampoco me quiere dar. A veces, llama que tienen como esa fallita. A veces sí me da la opción de mandar a una carpeta en específico, otras veces no. Me lo manda directamente a toda la referencia. Entonces ya acá ya me toca es añadirlo yo misma. Entonces ya teniendo esto en cuenta, ya continuaré con la versión de escritorio. No sé si alguna pudo hacer la descarga del documento. Si pueden hacer la descarga, tuvieron problemas o no lo hicieron. Prefieren hacerla después.
En mi caso ya lo pude agregar a la biblioteca. Ya me salió, ya lo pude agregar. Vale. La otra pregunta es, bueno, ya sabemos cómo buscar en la misma biblioteca de Mendeley, Ujú. cómo importar el documento de una base de datos que nos guste. Pero si yo tengo el documento ya guardado en mi disco duro del computador y lo quiero subir para organizarlo, ¿cómo se haría esa parte? Listo, profe. Vamos para allá. Esto es ya un poquito más preferible hacerlo con la versión de escritorio. Yo no sé si alguna ya ha hecho la descarga, si la pudo hacer o no. Sí, yo en mi caso ya lo descargué. La versión Mendeley de escritorio, sí. Bueno. Entonces vamos a ver. Se ingresan con el correo con el que se crearon Mendeley, la contraseña con la que lo crearon. Acá le dicen que si mantenerse pues siempre activos, es decir, que siempre que lo abran, estar ahí siempre activos. Yo en este caso le decir que no y ya le doy ingresar. Le doy ahí y él siempre que yo lo abro, él me va a mostrar este cuadrito. Este cuadrito no es de Reference Manager. Bueno, si desean instalarlo, lo pueden hacer, pero como les dije, es mucho más especializado, mucho más avanzado. Y este es el que nos interesa a nosotros, el plugin de Word. Instálenlo ahí mismo, porque con este que van a hacer las citas y las referencias. Y miren Se que te yo está entrecortando la Ay, hola, llamada. ay, hola. Ahí me escuchan bien. Se te está entrecortando. No sé si soy Ah, yo o chicos, ustedes, ¿cómo escuchan a Jessica entrecortada? ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí. Profe, yo no la estoy escuchando entrecortada. Mm, pero ahora sí ya mejoró. Y de hecho, antes de que avanzaras ahí en la versión de escritorio, te iba a volver a preguntar, Ujú. como estábamos metidos ahí en que en la biblioteca, pues en la librería que uno tiene ahí en la versión web, ¿cómo se devuelve uno otra vez a pues digamos, a volver a buscar en las bases y repositorios de Mendeley, que le Ahí. sale uno otra vez el buscador, que no lo logro identificar? Bueno, en esta parte, profe, digamos que acá ya literal ya se quedan acá. Lo que toca es buscar Mendeley tal cual, otra vez de manera individual. Entonces busco por este ladito. Pues a veces está mejor la Ah, parte o sea, de... volverse a loguear. no, por eso, por ejemplo, a veces está mejor un poquito eh, mantener siempre la sesión activa, porque mira que en ese caso no me volví a loguear ni nada. Y acá ya empiezo a buscar. Perfecto. Ujú. Listo, gracias. Listo. Entonces aquí ya, como dije, instalar siempre el plugin de Word, porque en este es el que vamos a hacer las citas y las referencias. Acá ya me empieza a hacer como un paso a paso de añadir documentos y demás. Entonces en este momento ya ahorita les voy a explicar cómo. Esto es lo que yo les quería mostrar. Él me va a mostrar tal cual es la parte de la biblioteca. Así como la tengo yo acá, así la tengo acá. Miren, es que son los mismos, lo mismo que yo tengo aquí, que todas las referencias, por acá también, solamente que está en inglés. Como yo ahorita en la versión web me ayudé, fue del traductor, esta está exclusivamente en inglés. Entonces por acá tengo mis carpetas, los grupos, los cuales no puedo eliminar, pero acá están. Miren, todos los documentos, necesito la referencia, los recientemente añadidos, los recientemente, los favoritos, mis publicaciones, y por acá está la basura, lo que he eliminado y demás. Algunos, por ejemplo, miren que en este casito tengo entonces las estrellitas para agregar el cosito. Por acá tengo los documentos. Miren que uno me trae con el PDF. Por acá estaba era este pastor, tiene el PDF. Acá me lo trae. Mientras que otros me trae como esta flechita hacia abajo. Estos fueron unos que yo agregué por las bases de datos de Cielo y creo que era este que yo acabo de agregar por el repositorio. Cuando tengan esta flechita así,
solamente le dan ahí, es como una parte de descargar y miren, ya lo trae, acá también, ya lo trae, y así también, y ya me lo descarga y ya me lo trae. Pueden organizarlos como prefieran, si orden alfabético por autor. Entonces, que el autor sea el primero, o sea, de la A a la Z, o de la Z a la A. Por el título, entonces que del título empiece de la A a la Z, o de la Z a la A. Por el año de publicación, que el más viejito esté ahí, o el reciente esté acá. También por el nombre de la publicación. O si por la fecha de añadido, o sea, es decir, los más viejitos, el más viejito que añadía está más nuevo, o del más nuevo más viejito. Allá como vayan mirando cómo les quede mejor. Yo prefiero que está orden alfabético por autor. Ahora sí, profe, con su pregunta de cómo añadir documentos, yo los tengo en mi computador, muy fácil. Entonces yo descargué varios documentos en mi computador, ¿cierto? Tengo un montón de PDFs. Me voy a esta parte de Add. Selecciono esta flechita y ahí dice Add Files, es decir, añadir documentos. Entonces selecciono esa ahí, miro qué documentos deseo yo, entonces, que este me interesa a mí subirlo, lo voy a subir y abrir. Ahí ya lo subí. Creo que es uno de estos, debe ser este. No era este que yo acabo de subir, no, ya se me perdió por él. Entonces ahí ya lo subo directamente. Por este ladito, Add Files. Y bueno, de hecho voy a mirar cuál era porque ya se me perdió cuál es el nombre. Que me descargo con este nombre rarito. Pues esa está importante, al menos guardarlos con el nombre de la economía social. Es que estaba en inglés. Entonces este de acá. Y miren que tengo el PDF del documento. Solamente que él puso, bueno, ahorita ya miramos qué hacer con estos datos que están así como en otro idioma. Entonces puedo continuar por este ladito añadiendo documentos que yo ya haya descargado anteriormente. Entonces que voy a poner este. Y allá van a estar los documentos. Solamente acá lo están trayendo en inglés, no sé bien por qué, pero pueda seguir. Entonces yo tengo muchos documentos acá, entonces los voy subiendo por este ladito, profe. Esta es otra forma de yo añadir estos documentos. Cuando yo los tengo en mi computador, solamente añado files y así de una vez los atraigo con el PDF incluido. Entonces voy a intentar también con uno de estos. Excelente, y ya ahí podría hacer lo mismo que hago en web, que sería crear, por ejemplo, una carpeta y decir, vea los que añadí, pum, en este folder. Eso. Entonces, se van a la parte de actualizar, pues a la parte de web para que sincronicen. Eso es muy importante. Siempre intenten sincronizar tanto la versión web como la de escritorio. Porque a veces nos dice, bueno, es que yo agregué uno acá, pero acá en la versión web no me aparece. Entonces es importante al menos tenerlos sincronizados ambos. Miren que aquí ya tengo algunos, los que añadí ahí, por lo mismo porque ya estoy sincronizando. Acá mismo uno también puede agregarlos a las carpetas. Lo selecciono, o sea, dale clic derecho, seleccionarlo. Miren que dice que tengo un 1, es decir, ahí tengo un documento seleccionado. Lo arrastro a la carpeta. Yo despliego esto, yo lo cojo, lo arrastro. A veces un poquito cansón, pero a veces sí da, a veces no, que preferiblemente esté así. No sé si ven bien que está, porque así no da. Como por ejemplo así, O no da, sea, tiene que ir como un cuadrito. Ahí. que también es importante, de acuerdo con lo que dijiste, tener logueada la versión web y la versión de escritorio al tiempo para que todo vaya sincronizando.
Eso sí es importante que al menos ambas estén abiertas para ir sincronizando ambas versiones. Que ahora me voy para acá. En este caso no está sincronizado con el que yo acabo de subir, que es este. Entonces, claro, me toca darle aquí para que lo haga. Queremos que sincronice para que lo vaya haciendo, ¿cierto? Para que ambas estén siempre igual. Mientras va haciendo, también puedo añadir carpetas completas. Es decir, por ejemplo acá también por la misma parte de add, despliegan y dicen add folder. Entonces, si yo tengo una carpeta, por ejemplo, de TDA, llena de documentos, acá he guardado yo durante todo el semestre los documentos que he utilizado yo los puedo añadir, yo puedo añadir la carpeta completa ahí. Solamente selecciono la carpeta, le doy OK y ya. Voy a hacer el ejemplo, pero es que en esta carpeta tengo mucho documento. Pero bueno, voy a hacer el ejemplo acá. Y miren, me está cargando ahí los documentos. Y ya cargó. Entonces miren que todos estos documentos son los que yo he subido. De nuevo, organizo por apellidos. Y ahí van quedando. Entonces de nuevo sincronizo por este lado, que a veces se demora. A veces es un poquito lentico esta parte de la sincronización. Pero bueno. Y miren que ya añadí un montón de documentos que yo tenía en una carpeta. Y los añadí todos. Y en este caso tengo 62. Por eso yo les decía, uno piensa que 2 gigas es poquito, pero miren que en este caso apenas tengo 62 y seguramente todavía me queda demasiado espacio. Por eso es importante ir separando los documentos. Entonces vemos en esta parte de la sincronización y separando estos documentos en carpetas, porque claro, acá ya para encontrarlos va a ser demasiado complicado. Se va a hacer muy complicado esa partecita ahí. Es mejor siempre ir separando los documentos ahí. Claro está, en caso que se pueda, por ejemplo, si los añadí yo por versión web y lo puedo hacer, lo hago ahí. O si no, ya me toca, claro está, cuando tenga el espacio, ir sacando uno por uno y ir añadiéndolos, arrastrándolos y así. Ella me está sincronizando, esperemos que también lo haga con este de acá, para que todo esté, ¿no? Así como bien. Entonces, esta sería otra forma. Otra ya es añadiéndolo yo misma, es decir, ingresando los datos yo misma. Entonces, sí, lo que voy a agregar es un libro, un caso, un programa de computador, una película, un artículo de revista, una patente, una tesis, una página web, pero está ya dependiendo como de cada cosita, nos va cambiando los datos y ya voy agregándolo yo manualmente. Y por este ladito hay algo que se dice file, es decir, añadir archivo. Entonces, si yo quiero subir acá mi tesis, lo puedo hacer. Le añado el nombre de mi tesis, agrego mi nombre. Para agregar los nombres, como ahorita vamos a ver, toca apellido, coma, nombre. Los apellidos, coma, nombre. Siempre tienen que ir en ese orden. De hecho, ahí mismo dice last name, coma, first name, el apellido, coma, nombre, el año en que la hice la tesis, el número de las páginas. Si deseo agregarle un resumen, las palabras claves, el departamento, yo creo que se refiere a la facultad, la universidad, tipo, URL y demás. Pues esta es otra forma de añadir los documentos, que es haciéndolo manualmente también. Luego que ahora sí ya, miren, ahora sí ya sincronizó. Entonces también, a veces está más fácil añadirlos acá mismo en la versión web que por la versión de escritorio, porque arrastrarlos a veces es como un poquito maluquito. A veces dan, a veces no dan, pero lo pueden hacer también. Y claro, miren que ya van quedando guardados los documentos.
A veces se desordena. Entonces, acá, con estos documentos que yo tengo acá, voy a empezar a hacer las citas y las referencias. Algo muy importante que hay que tener en cuenta. Mendeley me va a ayudar a mí a hacer las citas y las referencias. Es una herramienta que me ayuda a mí a eso. Pero esa parte es un trabajo en equipo entre él y yo. ¿Qué quiere decir esto? Miren que, por ejemplo, hay unos datos, como por ejemplo estos de aquí, acá también, por aquí, por acá, miren. Hay datos, o por acá también, miren que está como malito, o que están malos, o que les faltan datos. Él va a hacer las citas y las referencias con lo que yo tengo acá. Entonces, claro, por ejemplo, si esto no tiene un autor, él no va a poner autor. Si no tiene un año de publicación, no va a poner año de publicación. Si no hay una fuente donde fue publicado o algo, no la va a poner tampoco. Entonces, claro, esas citas y esas referencias van a estar, por así decirlo, malas. O sea que también en las que no tengan datos hay que llenarlos de manera manual para que él luego me los pegue. Sí, exacto. Entonces yo tengo que hacer todos estos, o sea, llenarlo todo, todo, absolutamente todo, o ¿Y sea, que en todo qué esté va, completo. Jessica? Que ¿Vale? algunos textos sí tengan, no, que te iba a preguntar, que algunos textos uno sí le ve que tiene toda la información Ah, sí. allí en detalles y otros no, ¿eso en qué va? ¿En que algunos pues los han ingresado o cómo es eso? Por ejemplo, este que fue una página web, él va a tomar la página web, o sea, solamente con el título de lo que está en la página web. Entonces, en ese caso, él me ofrece, cuando yo como lo añadí con el web importer, él me ofrece un enlace. Entonces, yo le voy a dar aquí en el enlace, él me va a dirigir, como que, bueno, esta partecita, porque él no toma, por ejemplo, el Ministerio de Educación como un autor. Él lo que va a tomar es los datos de acá, como por ejemplo esto. Entonces, ¿qué me toca a mí? Llenar esas partecitas. Entonces, ¿quién es el autor? Ministerio de Educación. Para poner, o sea, como les dije ahorita, para poner apellidos o pues autores personales que son con nombres, pongo apellido, coma, nombre. Cuando ya son así, autores corporativos que son empresas, organizaciones, instituciones y demás, el abajito me dice que si ese autor es una institución o una organización. Si yo no selecciono esta opción de acá, él va a tomar como que ministerio es el apellido y educación es el nombre. Entonces, claro, ya en el momento de las citas va a estar malo. Entonces, siempre que tengan empresas, organizaciones, instituciones o entes gubernamentales, copien el nombre y digan que es una institución. En la publicación en la misma página web, que es Ministerio de Educación, el año 2021, como no tiene página, pues se deja ahí normal. Hay otros datos, como por ejemplo estos, que me trajo el título así como en inglés. ¿Por qué lo trajo así? No, la verdad no sé por qué lo habrá traído así, porque cuando abrir el PDF, miren que tengo el título de ella en español. Seguramente, al arrastrarlo a la base de datos acá, ellos en la base de datos pusieron el título así en inglés. Entonces, que los va a tomar son los datos de las bases de datos muchas veces. ¿Qué me toca a mí hacer acá? Cambiar esas partecitas, porque eso no puede quedar así. Una de las ventajas que tiene yo tener los PDFs acá mismo es que, claro, yo los puedo abrir, me va a arrojar el PDF y a la vez este cuadrito en donde yo empiezo a modificar los datos. Entonces es bastante útil, al menos esta parte de acá. Vamos a ver si me da para copiar. O si no, me toca a mí misma hacerlo de manera manual, esa partecita. Ahora sí me dio. Algunos documentos no dejan copiar, entonces es lo maluco. Los nombres también es bastante importante. Hay bases de datos que ponen como esa parte los nombres malas. Entonces que ponen los apellidos como si fueran nombres, cosa que no es así. Entonces Mendeley lo va a traer tal cual estaba ahí en esa partecita. ¿Qué me toca a mí? De nuevo, modificarlo, porque es lo que va a tomar en la referencia, es que Chávez es parte del nombre, cosa que no, entonces es a uno. Chávez Ávila. Chávez Ávila. Igualmente por este ladito. Entonces es como una de las ventajas que tiene yo tener el mismo PDF acá. O sea que yo puedo modificar,
viendo a la vez los datos en el mismo documento. No vayan a, o sea, es un poquito cansón, de cierta forma, sí. Por ejemplo, esta se llama revista de economía, bueno, etc. Uno piensa como que no es tan cansona, que no sé qué, me toca llenar los datos a mí individualmente, así llenarlo todo, esto no me gusta, pero ahorita como vamos a ver lo que va a hacer Mendeley, a comparación de esto no es nada, porque aún así, si yo hago las referencias y las citas manuales, me toca a mí hacer las manuales. Si yo lo hago por medio de Google, perdón, de Word, aparte que por lo menos a mí mi versión está en sexta edición de Word, no sé si los demás también, aún así me toca a mí también para hacer las citas y las referencias, me toca llenar los datos también de manera manual. Esto también, pero no es siempre. Es solamente con algunos documentos que de pronto estén malos. O sea, no todos van a estar malos. Por ejemplo, este está bien. Perdón. Entonces miren que no siempre es todos los documentos en los que me toque a mí hacer esto manual. Y como dije, a comparación de lo que va a hacer Mendeley ahorita, no es nada. No es nada para... O sea, esto acá, es claro. Va a ser esto mucho más fácil para mí. Acá ya lo tengo, así. Entonces, claro, la idea, pues a modo, digamos que acá yo lo subí así todo rápido, pero la idea es que ustedes siempre que son un documento, lo revisen, vean que si está completo, que si les faltó algo, entonces lo modifico ahí mismo, que si le faltó, no sé, el año de publicación, que le faltó estas partes, no sé, cualquier cosita. Por ejemplo, le faltó, bueno, que estoy viendo como otras cosas ahí, que le faltó, que esto está malo, lo modifiquen ahí mismo, porque claro, ya luego para hacer las citas y las referencias uno necesita eso de una. Entonces la idea es que siempre que suban los documentos, lo revisen, modifiquen y ya lo pueden hacer. Por ejemplo, este está como malito, entonces de nuevo lo selecciono, el título está bien, esta parte ya no, entonces claro, voy a poner lo que Tony, Francisco Elías. Miren que no es para nada cansón, esto acá, y ya solamente era como modificar eso ya, porque el resto todo está bien. Hay que ahora agregarle una URL, si lo sacaron de alguna parte, por ejemplo este no me agregó, este creo que era un repositorio, entonces agregarle la URL también, en caso de que no la traigan. Pero el resto miren que son como datos. Hola. Otra pregunta, Jessica, y el DOI, que a veces algunos artículos piden Ah, DOI también, ahí se tiene que poner, está la opción. sí, profe. Acá dice doy. Mira lo que dice. Claro está, ahí Perfecto. va a ser, por ejemplo, mira que esta, por ejemplo, me lo trajo inmediatamente. De nuevo, no es en todos los resultados, pues perdón, en todos los documentos. Entonces, miren que este está bien, está completico y me trae el DOI. Entonces, de nuevo, es que siempre que ustedes son un documento, lo revisen, miren que si de pronto está de acuerdo, pues está bien ahí, pero siempre que lo suman, revisen para que no estén ya a última hora, revisan y modificando, revisan y modificando. Entonces, la idea es que cada vez que lo suban, revisen. Si algo falta o algo está malito, modifican y ya saben que en la próxima pueden hacer esas referencias y esas citas totalmente confiadas de que van a estar bien. O sea, aquí ya me quedan esta partecita. Por ejemplo, por acá había uno súper extraño. Uy, ya se me perdió. Era, por ejemplo, esto, o sea, no sé qué es esto, la verdad. Vamos a abrirlo. Miren cómo me lo trae. Esto es un poquito extraño, la verdad. Entonces, claro, copio, pego. Pues eso es como una de las mitades que tiene un PDF. Y es que acá mismo, él lo va a hacer. Entonces, claro, ya acá modifico.
pero es porque lo trae así muchas veces de las mismas bases de datos. Entonces, que va a tomar es como la página, activo, pues ya saben que acá le van modificando. Por ejemplo, estos nombres están bien, ya esto está súper malo, pero igualmente pues no es que sea, no, uno piensa que es canción, pero a comparación de lo que vamos a ver ahora, no es para nada canción esta partecita ahí. Y ya me quedan los datos ahí. Entonces para descargar voy a eliminar esto, y ahí mismo me trae como el enlace de donde saqué yo el artículo. Ahí esperemos que, por ejemplo, este también, pero bueno, la idea es que siempre que suban, modifiquen, vean, la revisen, modifiquen, porque no son todos, claro, también dicen mucho, no son así, modifican y ya lo van haciendo. Algo que también es interesante con esta parte, y es que, por ejemplo, yo voy a seleccionar este, entonces, acá lo que yo puedo hacer es crearle notas y subrayados a los mismos documentos. Entonces, por ejemplo, acá hay una partecita de nota. Entonces, yo selecciono esta parte, doy clic sobre cualquier ladito, doy acá en resumen, desde acá, porque cambiar el color, que lo quiero en morado, voy a decir leer el resumen. Y ya me va a quedar la nota guardada. También puedo subrayar, entonces puedo coger con lapicito, con rectángulo, escojo el color, lo quiero en rojo. Entonces voy leyendo y como que ves, es tan interesante. Selecciono y esto va hasta acá. Y ya quedó subrayado otra vez. En modo rectángulo es, ahí bajo, bajo, bajo. Bueno, seleccionamos esto. Voy a seleccionar con azul. Entonces, claro, selecciono este párrafo porque me interesa y ya quedó esa partecita. Yo lo quiero ahora en verde. Quiero esto y allá quedó. Entonces, claro, yo puedo seguir como leyendo, subrayando, poniéndole notas y van a quedar ahí mismo porque estos documentos, así yo me salga, van a seguir ahí. Y de hecho, cada vez que yo lo abra me va a arrojar en donde yo quede. Es bastante útil esta partecita, esta herramienta que tiene mi Mendeley. Puedo quedar con los PDFs, haciéndoles cositas, subrayándolos y demás. Y el claro va a estar, me lo va a guardar. Y ahora sí ya nos vamos a la parte final, que es las citas y las referencias. Que ya saben que tienen que tener todos los datos de la mejor manera posible y completos para esta parte de las citas y las referencias. Si no instalaron el plugin ahorita cuando se ve el cuadrito, lo pueden hacer por esta partecita de Tools, por acá, y abajito dice, a mí me aparece desinstalar, pero a ustedes les van a aparecer instalar, él le va a dar. Ya una vez lo instalen, se van a la parte de las referencias, y acá aparecen los iconos de Mendeley. Estará como el lugar de Mendeley. Por acá está Word, entonces como les decía. Está en sexta edición, al menos mi versión de Word, y para yo insertar la cita, aún así me toca llenar los datos también. Entonces, nombre, apellido, que el título, que el nombre, que el año, en cambio, en esa parte de Mendeley no todos eran así y no todo me tocaba llenarlo, solamente algunas cositas. Para insertar las citas, tienen que tener la versión de escritorio abierta. Siempre tienen que tener la versión de escritorio abierta. Si no la tienen abierta, de hecho la voy a cerrar para mostrarles. Le doy ahí. Miren que no me abre nada. De hecho, como que se me está tostando ya de tanto. De hecho, me arroja como esto, como que abra su versión, por favor. Entonces, claro, me toca a mí tenerla siempre abierta para empezar a hacer las citas y las referencias. Pero como les dije, con la versión de escritorio es que yo voy a hacer esa partecita.
así y ahí está. Miren que me aparece conectarme para poder hacerlo. Ya he abierto. Le doy ahora sí, insertar cita. Entonces ya saben que hay dos énfasis para realizar la cita. Que es énfasis en el autor, que es poner primero el autor, el año, la cita y luego al finalizar el número de la página. Y con énfasis en el texto, que es primero la cita, luego entre paréntesis el autor, pues los apellidos, coma, el año, coma y número de la página. Mendeley siempre va a hacer las citas con énfasis en el texto. Entonces, yo voy a iniciar con la cita y le doy acá insertar. Tengo dos formas, una es dirigirme directamente a Mendeley, entonces le doy acá Go to Mendeley, me va a aparecer esto, selecciono el autor al que quiero hacerle la cita, entonces que les voy a hacer a este autor y le doy sí, ya lo selecciono y sí. Y ahí ya está. Como no me va a hacer la página, entonces me toca a mí, coma, punto, p.7. Le doy clic por el documento, continuar con la edición manual y ya. Él deja modificar de manera muy flexible. Hola. Cuando me recuerdas la abreviatura de cuando son varias páginas, que por ejemplo la cita empezó en una página y terminó en otra, entonces es PP. Ok. Ajá, cuando son dos páginas continuas, de P, T7, -8. Así. Él deja modificar de manera muy flexible, nunca va a poner problema para eso. Otra forma es, por ejemplo, Bandía, se lo voy a buscar. Entonces, insertar cita, lo busco acá directamente. Miren que hay que buscar por autor, por título, por año. Voy a buscar por Bandía. ¿Dónde estará? ¿Ve? No lo encuentro. ¿Cómo se llama el autor? Ah, era Badía. Entonces, Badía. Y para agregar el número a la página directamente le doy clic encima de ahí. Por acá me aparece este cuadrito y por acá está Page y Paragraph. Ahorita ya miramos esta parte de Paragraph. Entonces, Page, y que fue la página 32. Y OK. Y ya lo hizo de nuevo. Entonces, de nuevo. Genial, que están las dos opciones, o hacerlo manual, que no hay problema, o insertarle la página directamente. Exacto. Entonces voy a buscar, miremos uno por la C. Bueno, intentemos con este. Entonces ya le dan acá, Page, ponen la página 24 y OK. Ya con la parte del párrafo, entonces yo tenía en el ministerio, ¿cierto? Entonces que el párrafo es más que todo como para las páginas web, entonces seleccionan y claro, yo saqué, ponen paragraph, entonces yo saqué esto, mi cita fue del párrafo 5, le dan OK y lo que va a hacer él es que lo va a poner en inglés, es decir, paragraph, para. Yo lo tengo que modificar a español, que es PARR punto, que es párrafo, y ya me queda ahí. Le digo que sí, ahí me va quedando. También pasa lo mismo cuando son dos autores. Ay. No te dejo entrar con el... de pronto intenta ya con el personal a ver si de pronto, porque ve muy raro que no te deja entrar con el correo institucional, porque yo de hecho creé la cuenta con el institucional. Porque el mío es con el de TDA. ¿Quién sabe qué le ha pasado en ese ladito? En este caso, por ejemplo, cuando son dos autores, le doy sit, él me pone la I, porque la otra I de ellos, le tengo que también por ahí nosotros, el número de la página, C.I 14. Porque yo sé que él sí deja. Listo. La idea es que si pueden hacerlo con
el personal o con el institucional. Él deja igualmente con el institucional. No sé, la profe, con qué correo se creó la cuenta. Con el personal institucional. Porque pues, muy raro, porque sí dejaría, claro está, porque él deja con cualquier correo. Tocaría volver a mirar en esa partecita. Entonces aquí ya tengo estas citas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya para hacer, insertar la bibliografía, es decir, las referencias, él va a insertar, son las referencias de lo que yo hice con Mendeley, es decir, de las citas que yo acabo de hacer con Mendeley. Si yo realizo una, por ejemplo, a poner Gómez 2019, la cita por este lado, otra cosa, y P.3, esta cita no la va a tomar él. Bueno, para hacer la cita con énfasis en el autor, es muy fácil. Selecciono un autor, vamos le doy sí, le quito esto acá, la coma, encierro el año y ya pongo la cita. Le digo que continuar con edición manual y encierro la cita normal. Pongo la cita. Esto, por ejemplo, se usa mucho para la paráfrasis, que en la paráfrasis, digamos que uno generalmente escribe como la interpretación, no está tomando nada textual, entonces no hay necesidad de la página, ni andar de nada de esto, entonces uno ahí, digamos que lo trae con Mendeley, pero le edita, o sea, él te deja editar la coma, perdón, el paréntesis. Sí, él es muy flexible con esa parte de editar. Él nunca va a poner problema para quitar un paréntesis, para quitar una coma, para cambiarla ahí. No, jamás. Entonces, bueno, acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 supuestamente referencias. Pero como le dije, solamente va a traer las referencias con lo que yo haya hecho con Mendeley. Le doy acá insertar bibliography y ya están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Gómez nunca lo tuve en cuenta porque esto lo hice yo solita. De siempre él lo va a traer con las que yo haya hecho con Mendeley. Entonces aquí me la trae en orden alfabético como deben estar, con sangría francesa como deben estar. Yo solamente tengo que cambiar ese interlineado y ya. Estas son mis referencias. En orden alfabético. El interlineado debe ser doble. Sí, profe, doble, como todo el documento. Sí, eso es cierto. Se ve Sí. tan ancho, tan feo, pero bueno, es lo que la norma. Lo mismo que el alineado a la izquierda. Eso también. A mucha gente no le gusta, pero siempre va alineado a la izquierda. Y algo que tiene muy chévere él es que, bueno, ya que si lo hacen así manual, él nunca lo va a tomar en cuenta. Entonces yo puedo continuar citando, voy a poner por ejemplo make, y por acá está make. Es decir, yo siempre que inserto una cita, él lo hace automáticamente la referencia. Claro está que todos los datos estén bien. Entonces, digamos que les recomiendo, esto acá yo también hice así para mostrarles, es que inserten primero una cita, luego inserten la bibliografía y ya pueden ir insertando cita y a la final lo va a hacer automáticamente la referencia, siempre va a ser así. Entonces, que va a agregar a estos, insertar, y por acá deben estar, acá está. Yo solamente necesito que cambiar como está ahí, por la I normal y ya, lo único que yo tengo que hacer. Y Una pregunta, en este caso Mendeley me toma en cuenta, por ejemplo, esas normas que tú nos decías en la capacitación pasada, de que cuando son varios autores, entonces él mismo pone et al y todo eso. sí, profe, mira que por ejemplo acá, Aguirre, Ah, sí. tal. Acá también, porque son más de 3. Entonces voy a buscar, por ejemplo, el de Verona, Aram, creo que es este. Lo voy a abrir, miren que acá en este caso son 3. Entonces lo toma con el at. Y claro, al finalizar, Verona, 1, 2, 3. Ok, Los pone todos. Ajá. Él todos. Ajá. siempre va a tener todo con APA 7. Perfecto. Ah, bueno.
Eso es lo otro que te iba a decir, sí, porque por ejemplo Word tiene ahorita Cesta. Sí, Lo otro ajá. que te iba a decir era, si uno, por ejemplo, bueno, ya cree que terminó el documento, pero al final, como pasan las revistas, cuando uno se lo revisan los pares, le dicen, ve, ¿por qué no tuvo en cuenta tal bibliografía en este apartado? Entonces uno le agrega una nueva, tiene que borrar las referencias todas, o hay una opción que diga actualizar cuando uno mete una nueva. No, profe, lo mete automáticamente. Así yo siempre que le doy acá cita, pues yo les decía, intenten hacer su primera cita, ¿cierto? Insertar la primera cita con Mendeley y luego automáticamente, siempre que hagan la primera, le dan insertar bibliografía. Porque yo le voy a insertar a una nueva, ¿cierto? Y él automáticamente lo va a hacer. Entonces voy a añadir a, por ejemplo, Villalba Martínez, es alguien nuevo, ahí lo añadí, y por acá va a añadir a Villalba Martínez. Él siempre lo va a hacer automáticamente siempre que yo inserte una cita. Se la elimino. ¿En dónde le dice? Ahí donde dice la flechita, hundo. No, acá Ah, normal no, te inserto la cita. insertaste, sí, ajá, ahí está Villalba. Entonces, Pero claro, yo quiero verlo en la referencia. eso. Entonces, no, no, normal, él siempre lo va a hacer siempre que yo inserto una cita. Mm. Este no, porque está como malito. Él lo va a hacer automáticamente. Entonces, acá lo puso. O sea, yo siempre inserto una cita y él agrega la referencia automáticamente. Ah, o sea, no le tengo que dar a actualizar en ningún lado, sino No. que la referencia va a aparecer. Ajá. Ah, ahí está Villalba al final. No, porque la eliminé. Ah, ya, ya. Entonces, Ok. pues, claro está. Si yo lo elimino, lo voy a eliminar por ejemplo, escriba. Él se demora un poquito, pero ahorita lo va a eliminar. ¿Cómo Ah, elimino a Villalba? sí, ya. Entonces, claro, siempre inserto una, por ejemplo, a este, están como manitos, bueno, insertar, ay, él creo que le dieron empezar a alguien, pero bueno, García, que ya me lo insertó. Entonces, siempre yo inserto una cita y él agrega automáticamente la referencia. Después yo les decía que Y ya inserten eliminó una la cita y otra. luego la referencia. Uh -huh. Listo. No sé si hay más preguntas, dudas. Pues de mi parte está ok, no sé los muchachos, obviamente uno entiende que esto es mucha información y esto de verdad uno aprende a manejarlo en la medida que lo va cacharreando, pues como que lo va usando, ¿cierto? Exacto. A ellos yo tuve la semana pasada la oportunidad de socializarles la herramienta, en este caso de Word, que es la que está allí al lado, pero claramente esta herramienta es mucho más potente porque está trabajando con la séptima edición. La cuestión para que a uno le trabaje, digamos, le inserte todo es que uno tiene que tener el paso previo, es como el resumen que puedo hacerle, el paso previo, y el paso previo es tener mi bibliografía, mi bibliografía pues previamente ya es cargadita, depurada y ya como muy clara. En esa medida pues me la va insertando. Obviamente en la medida que voy haciendo el documento pues yo puedo ir insertando nuevos Uh -huh. documentos. Es que esto es como una especie de biblioteca propia, ¿cierto? Claro Está que sí. total trabajo, para este trabajo necesito esta bibliografía, entonces tú la vas como, eso es lo interesante de esta herramienta que te permite ir como clasificándola. Es cierto, ya, más que todo como ingresar en ella, empezar a hacerlo, ¿cierto? Como empezar a subir los documentos y que está las citas y las referencias. Como les dije, a veces sí toca complementar o cambiar algunos datos, pero eso no es nada comparación a lo que él está haciendo acá en este momento, que me está haciendo todo el trabajo por este lado. Listo, no sé los chicos si tienen alguna pregunta. Yo quisiera preguntarles a ellos si pudieron descargar la herramienta o si no lo pudieron descargar y lo que hicieron fue de pronto seguir la capacitación de Jessica, porque de pronto algunos están conectados en el celular, etcétera, pero si alguno lo descargó, de pronto que nos dijera si sí lo pudo hacer, por lo menos para tener la herramienta o si definitivamente la mayoría pues no lo pudo descargar. Por este lado, mientras. No sé de los que están conectados, Juliana, ¿tú la pudiste descargar? Sara, Agustín, Mariana, Holman, Profe, yo no. Judy no, ok, Juliana, pero la versión web sí te pudiste taguear o tampoco, Judy.
Profe, es que en realidad estaba el del celular y no me dejaba. Exacto. Listo. Los demás, Mariana, ¿cómo te fue? ¿La pudiste descargar o solo entraste en la versión web o no pudiste? Profe, no, yo la verdad estuve viendo lo que hacía Viendo la Jessica, porque como yo fui desde el celular. Listo. Agustín, ¿pudiste Pues, profe, descargarla o tampoco? yo la descargué. Ajá. Utilicé la web, pero la que descargué no me dejaba entrar el correo institucional. Cambié la contraseña y nada. Pero sí pude hacerlo pues por el lado de web. Ya me tocó pues como escuchar la parte De la de escritorio, ajá. Es una lástima la de escritorio que no la hayas podido descargar porque esa, pues que hayas tenido este inconveniente porque esa es la que te va a permitir citar y referenciar en la medida en que uno tenga ya el plugin sincronizado con Word. Listo. Juliana Zapata, ¿a ti cómo te fue? ¿Lo pudiste Igual, descargar? Agustín, no sé si de pronto descargaste, sí, porque acuérdate que hay como dos, una que es Reference Manager y la otra es Desktop. Entonces intenta solamente Sí, la que sea Desktop. Listo. la que estaba abajo que decía de Windows. Exacto. Ajá. Esa es la que descargué y no. Debe ser el No, computador. intenta igualmente, igual también intenta crearte la cuenta con el personal, a ver si de pronto ya más fácil por ahí. Yo descargué esa y aparecía crear cuenta, ¿cierto? Abajita aparecía y tampoco me da. Bueno, yo voy viendo a ver cómo cacharreo a ver si me sale. Listo, dale. De todas formas, ahí les voy a dejar mi correo por si cualquier pregunta, duda, claro está que sean como por esas cositas, como que, ay, que se no me quiere dejar, no sé, la cuenta, cualquier cosa, porque claro, si dice, ah, es que Mendeley no me quiere cargar, ahí sí ya no puede hacer nada, eso ya es como por Mendeley mismo, entonces ya es como por general, cualquier pregunta que tengan con esa partecita de ahí. Listo. Ah, Bueno, muchas gracias, Jessica. No sé si tenemos que llenar la asistencia, que nos facilites. Sí, porfa, profe, en el chat les dejé otra la evaluación de la capacitación, esta se llama Gestores Bibliográficos Mendeley, en el que la sede pone en Robledo. Porfa, la llenan en ese momentico que no se demoran nada. Y también les vuelvo a dejar el canal de YouTube para que por ahí ya saben que pueden volver a mirar la grabación de la capacitación. De nuevo, por si se les olvidó algo, cualquier paso, pueden ir a mirarlo en ese canal de YouTube. Listo, pero yo no veo en el chat, no sé si los demás la ven, yo no veo en el chat el link de la asistencia, no lo veo. Sí, pero esta evaluación de actividades de capacitación. No sé si también les pasa a los demás. Y lo voy a dejar por si acaso. Y lo voy a dejar por si no les aparecía. Entonces, no haciendo más, profe, y muchas gracias a todos también. Espero que les haya servido bastante todo esto, que les saquen bastante provecho a esa herramienta, que es bastante útil para esta parte de organizar los documentos y realizar las citas y las referencias. Perfecto, muchas gracias, Jessica, y a todos también por la conexión. Nos vemos entonces la próxima semana y mil gracias por esta capacitación. Seguramente en la medida en que lo podamos usar, pues te estaremos molestando. Claro, Feliz tarde, Jessica, y mil gracias. igualmente, feliz tarde para todos. Hasta luego. Bueno, tú nos dijiste que está también hay una capacitación en YouTube, ¿cierto? Sí, profe, va a estar subida la grabación en el canal de YouTube, que llaman Capacitaciones, Biblioteca TDA, en donde va a estar subido por si se les olvidó algo, ahí va a estar la Perfecto. grabación. Listo, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.